Vamos a iniciar el avance de un nuevo capítulo que se denomina lógica. Para comprender lo que es la lógica, primero tenemos que definir lo que es una proposición. Entonces, según esta definición, nosotros decimos una proposición es toda oración o enunciado respecto de la cual se puede decir si es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Aquí tenemos tres ejemplos claros de lo que son proposiciones. Primero tenemos el siguiente enunciado, oración, que es el símbolo del agua es H2O. En efecto, eso es cierto, porque por los conocimientos que tenemos, nosotros sabemos que el símbolo químico del agua es H2O. Por lo tanto, yo puedo decir de esta oración que es verdadera. Ahora, si aquí hubiese tenido otra fórmula, yo podía decir que es falsa, puesto que la fórmula química del agua es H2O. Otro ejemplo sería 2 es múltiplo de 3. Eso es falso. Eh, Luego tendríamos el ejemplo de 2 es un número primo. Eso es verdadero. Entonces, estas tres oraciones o enunciados vienen a ser proposiciones porque yo puedo decir de las mismas si son verdaderas o falsas. Luego tenemos que entender qué son las notaciones y conectivos lógicos, qué es lo que vamos a usar para realizar operaciones algebraicas dentro de la lógica. Entonces, ¿qué dice? A las proposiciones simples o genéricas se acostumbran denotar con las letras minúsculas P, Q y R. Entonces yo puedo designar estas tres oraciones que vendrían a ser proposiciones con letras minúsculas P, Q, R. Si tuviese más, puedo designarla con otra letra como S, T. Y dependiendo de la cantidad de proposiciones simples o genéricas que yo vaya a tener en mi problema. En este caso yo voy a tener una proposición P que dice 21 es divisible por 7. Otro ejemplo, yo puedo tener una proposición Q que sea 3 al cuadrado menos 1 es igual a 2 al cubo. Esta viene a ser una ecuación, pero no deja de ser una proposición. En mi proposición yo estoy diciendo que lo que tengo aquí en el miembro izquierdo es lo mismo que lo que tengo en el miembro derecho. Y si realizando operaciones y yo veo que en efecto es lo mismo, yo puedo decir si es verdadera, y si no fuese lo mismo, yo puedo decir que es falsa. Y como un tercer ejemplo, yo tengo una proposición R que me dice el hombre es el arquitecto de su propio destino, de lo cual yo puedo decir si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son las operaciones proposicionales. En primer lugar, vamos a tener la negación. ¿Qué es la negación? La negación está dada por esta tabla. Si yo tengo una proposición P, como cualquiera de las que tenía aquí, yo tengo dos valores de verdad. Mi proposición puede ser verdadera o falsa. Entonces, si yo le aplico una negación, ¿qué es lo que va a pasar? Si era verdadera, se va a volver falsa. Si era falsa, se va a volver verdadera. El signo del valor de verdad está cambiando. Ahora vamos a ver lo que es la conjunción. Para la conjunción, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a trabajar con dos proposiciones simples o genéricas. Eh, si ambas proposiciones son verdaderas, el valor al aplicar la conjunción va a ser verdadero también. Ahora, si es que una de las proposiciones, ya sea la segunda o la primera, es falsa, o si ambas proposiciones son falsas, entonces el valor de verdad de la operación va a ser falso. Como pueden ver, para las tres distintas alternativas yo tengo falso, y la única que me da verdadero es la primera, en la que yo digo P y Q. También cabe recalcar que la conjunción se pronuncia como I. Aquí yo voy a leer esto como P y Q. Ahora vamos a ver lo que es la disyunción. La disyunción en este caso es el caso contrario. Yo tengo dos proposiciones, sus valores de verdad en todas las posibles combinaciones, y aquí, ¿cómo leo esto? Esto se lee como P o Q. ¿Se da esto o se da esto? Entonces, ¿cuándo va a ser verdadero y cuándo va a ser falso? El único caso en el que va a ser falso es cuando las dos proposiciones que yo esté operando van a ser falsas. Si yo tengo falso o falso, eso me va a dar falso. En el resto de casos, si yo tengo que los dos son verdaderos o
si uno es verdadero y el otro es falso, entonces me va a dar verdadero. Ahora vamos a ver lo que es la implicación o condicional. Yo vuelvo a armar las posibles combinaciones que voy a tener entre estas dos proposiciones. Y aquí, ¿cómo leo esto? Esto se lee como P entonces Q. P implica a Q. Entonces, ¿cuándo va a ser verdad y cuándo va a ser falsedad? El único caso en el que va a ser falsedad es cuando la primera proposición que viene a ocupar el lugar de P sea verdadera y la proposición Q sea falsa. Entonces, si yo tengo verdad, entonces falsedad, eso me va a dar falso. Y en las otras combinaciones yo voy a obtener siempre verdad. Luego, vamos a ver lo que es la doble implicación o bicondicional. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo igualmente dos proposiciones y aquí tengo esto. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee como P, sí y solo sí, Q. Entonces, ¿cuándo va a ser verdad y cuándo va a ser falsedad? Va a ser verdad cuando ambas proposiciones con las que esté trabajando van a tener el mismo valor, es decir, ambas van a ser verdad o ambas van a ser falsedad. Si se da eso, entonces el resultado de esta operación va a ser verdad. Ahora, si uno es distinto del otro, lo que nos va a dar esta operación es falsedad. Finalmente vamos a ver lo que es la disyunción exclusiva. Y este caso es exactamente lo contrario a lo que teníamos en la doble implicación. En la doble implicación, si yo tenía dos valores, eh, si los valores de las dos proposiciones con las que estoy trabajando eran las mismas, entonces me daba verdad. Y si eran distintas, me daban falsedad. En el caso de la disyunción exclusiva ocurre lo contrario. Si ambas son iguales, me va a dar falsedad, y si ambas son diferentes, me va a dar verdad. Ahora vamos a ver lo que son las fórmulas proposicionales. ¿Qué es una fórmula proposicional? Son composiciones de proposiciones y conectivos lógicos. Es decir, yo tengo aquí una operación, como es el caso de la disyunción exclusiva. ¿Qué tal si yo puedo asociar más proposiciones con otros conectivos, como la disyunción, la implicación, la conjunción? Entonces yo voy a formar lo que son fórmulas proposicionales. ¿Cómo yo voy a analizar el valor de verdad de esas fórmulas proposicionales? Lo voy a hacer mediante el uso de tablas de valores de verdad. ¿Qué me dice? Se deben analizar todas las posibles combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples. Se clasifican como, según el resultado que nos dé la tabla de valores, puede ser una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Qué es una tautología? Nos dice que es verdadera para cualquier valor de verdad. Es decir, por ejemplo, esta tabla que yo tengo aquí se puede interpretar como una tabla de valor de verdad. Yo aquí analizo todas las posibles combinaciones entre estas dos proposiciones. Yo puedo tener más. Podría tener P, Q, R y otras proposiciones con otros conectivos. Entonces, yo voy a analizar todas las posibles combinaciones. En este caso, yo tengo las posibilidades entre dos de que ambas sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, y que ambas sean falsas. El resultado de esta tabla de valores de verdad viene a estar dado por esta columna, que es la columna cuando yo aplico la operación. Entonces, esta columna, por ejemplo, yo tengo valores falso, verdadero, verdadero, falso. La tautología me dice que es verdadera para cualquier valor de verdad. En este caso, yo tengo dos valores de verdad y dos valores que son falsos. Por lo tanto, no puedo hacer una tautología. Todos los valores tienen que ser verdaderos. La contradicción me dice que es falsa para cualquier valor de verdad. Tampoco puede ser esa posibilidad porque yo solo tengo falsedad en la primera fila y en la cuarta. La contingencia, en este caso viene a ser contingencia. ¿Por qué? Porque yo tengo valores alternados de falsedad y verdad. Entonces, otro punto importante es la equivalencia lógica. ¿Qué es la equivalencia lógica? Me dice dos proposiciones son equivalentes si sus tablas de verdad son idénticas.
Si yo tuviese dos proposiciones distintas, supónganse que yo voy a comparar la tabla de valores de verdad de la disyunción exclusiva y otra que puede ser de la conjunción. Entonces, si yo vuelvo a lo que era la parte de conjunción, yo puedo ver que aquí tengo verdad y el resto es falsedad. La primera fila es verdad y el resto es falsedad. Volviendo a lo que es la disyunción exclusiva, aquí yo ya tengo falsedad en la primera fila y en la cuarta. Y tengo verdad en los valores en las filas intermedias. Por lo tanto, si yo hago una comparación entre la, la columna que tiene el resultado de la tabla, de las dos tablas, mejor dicho, yo voy a percatarme de que no son las mismas. Por lo tanto, no pueden ser equivalentes. Y en efecto, en este caso, obviamente no pueden ser equivalentes porque son dos operaciones distintas. Pero si yo tuviese, como aquí les mencionaba, una fórmula proposicional, que es un conjunto de proposiciones y varios conectivos, entonces vale la pena analizar la tabla detalladamente y comparar el resultado de ambas tablas para ver si realmente son equivalentes o no. Finalmente, vamos a hablar de lo que es el álgebra de proposiciones. El álgebra de proposiciones no es nada más que lo que nosotros vamos a realizar para poder hallar ciertas simplificaciones en fórmulas proposicionales que sean complejas. Aquí me dice, son operaciones lógicas basadas en la simplificación a través de las leyes de lógica. Ahora, ¿cuáles son estas leyes de lógica? Estas son las leyes que nosotros vamos a emplear para trabajar dentro de lo que es el álgebra de proposiciones. Eh, a simple vista nosotros podemos ver que aquí están la simbología que hemos ido detallando en la tabla de valores de verdad, eh, detallando cada una de estas leyes. En primer lugar tenemos la de idempotencia, que si yo tengo conjunción o disyunción de dos proposiciones que son las mismas, entonces eso va a ser lo mismo que tomar en cuenta esa proposición solamente. Yo puedo simplificar P y P como P. Por otra parte, yo puedo simplificar P o P y eso es equivalente a P. Leyes conmutativas. Aquí es como las leyes conmutativas que rigen en la suma o el producto. Si yo aquí tengo P y Q, es lo mismo que si yo tuviese Q y P. Lo mismo pasa con la disyunción. Para las leyes asociativas yo puedo asociar de distintas formas. Por ejemplo, si aquí yo tengo tres proposiciones distintas, yo puedo asociar las dos primeras o las dos últimas, ya sea en la conjunción o en la disyunción. Para las leyes de negación, si yo tengo doble negación de una proposición, es como si yo tuviese la proposición sin ningún tipo de negación. Estas negaciones prácticamente se van a neutralizar. Es como si tuviese signo negativo por delante, menos por menos daría más, haciendo una analogía. Eh, Pasa lo mismo con la negación. Ahora, si yo tengo P en conjunción con no P, eso me va a dar falsedad. Yo quiero unir un valor con su negación, eso me va a dar una falsedad. Ahora, si yo tengo P en disyunción con no P, eso me va a dar verdad. Para las leyes de identidad, si yo tengo P en conjunción con la verdad, eso me va a dar P. Si yo tengo P en disyunción con la falsedad, también me va a dar P. No sería lo mismo que si yo tuviese P en conjunción con la falsedad. Eso no me va a dar precisamente P. Lo vamos a ver más adelante. Leyes de De Morgan. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy importante ya que cuando yo tengo la negación de una operación, aquí yo tenía la negación de una proposición, pero aquí yo tengo la negación de una operación. ¿Qué es lo que va a pasar? Sus componentes se van a negar y el signo que estaba asociando a estos dos proposiciones va a cambiar. Obviamente hablando de lo que es la conjunción y disyunción. Si yo tuviese otra operación aquí, como la implicación, doble implicación o disyunción exclusiva, yo tengo que utilizar la definición de esos. Pero siempre se puede reducir a la forma de conjunción y disyunción. Y una vez que ya se encuentra dentro de esta forma, yo puedo aplicar la ley de De Morgan para
eh, simplificar, o mejor dicho, para tener proposiciones genéricas, porque esta operación P y Q ya no es una proposición genérica o una proposición simplificada, es una operación de proposiciones. Cuando yo esté trabajando con simplificación, mi objetivo va a ser simplificar al máximo, y no puedo simplificar al máximo si yo tengo esto. Yo tengo que aplicar esta ley para llevarlo de esta forma. Lo mismo va a pasar con la disyunción. En este caso teníamos la negación de la disyunción de dos proposiciones, lo cual se vuelve como la conjunción de la negación de esas proposiciones. Luego hablamos de la definición de implicación. Cuando yo tengo P entonces Q es equivalente a no P en disyunción con Q. Es muy importante esta definición, ya que nos va a permitir llevar esta implicación a conectivos de conjunción o disyunción. Leyes distributivas. Cuando yo tengo este caso, P en conjunción con una operación, y en este caso la operación es disyunción, es decir, la operación es la contraria a la que está externa, entonces yo puedo distribuir este valor de P con la conjunción. Y eso me va a dar lo siguiente. Voy a obtener P y Q o P y R. Por esta otra parte, sucede lo mismo. Si yo tuviese aquí afuera la disyunción y dentro la conjunción, yo aplico la distributividad y voy a obtener P o Q y P o R. Luego, para la ley de absorción, ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo, en este caso, por ejemplo, una proposición P en conjunción con una operación aquí? Yo hasta este punto podría decir que puedo aplicar la propiedad distributiva, pero hay un punto muy importante, que es el hecho de que el valor de P se repite aquí dentro del paréntesis. Cuando eso se da, yo puedo simplificar toda esta operación como P, como la proposición que se repite. Y no importa si tengo aquí afuera la conjunción y aquí dentro la disyunción, o ocurre lo contrario, que yo tengo afuera la disyunción y dentro la conjunción. Si se repite el valor si se repite la proposición dentro del paréntesis y está afuera también, yo puedo simplificar todo esto como la proposición que se repite. Ahora, si yo tengo la proposición asociada en conjunción con la falsedad, ¿qué es lo que les decía aquí? Es caso contrario. Aquí yo tenía P en disyunción con la falsedad. Aquí yo tengo P en conjunción con la falsedad. Si yo tengo esto, eso me va a dar falsedad. Aquí me daba el valor de la proposición, pero aquí es conjunción y aquí es disyunción. Va a decir que el valor de f está absorbiendo a la proposición. Y lo mismo pasa con la disyunción con la verdad, que es distinto de esto. Yo aquí tenía la conjunción con la verdad, aquí yo tengo la disyunción. Si yo tengo la proposición en disyunción con la verdad, me va a dar el valor de verdad. Finalmente, vamos a ver lo que es la definición de doble implicación. Cuando yo tengo P sí, solo si Q, yo puedo colocarlo como P entonces Q y Q entonces P. Es decir, yo prácticamente lo voy a fragmentar este signo y lo voy a colocar en los dos sentidos. P entonces Q, o P implica Q, y al mismo tiempo Q implica P. Va en una dirección y en otra. Y luego a partir de esto yo puedo aplicar la definición de la implicación y llevarlo a conectivos que sean conjunción o disyunción. Finalmente hablaríamos de lo que son los circuitos en serie y en paralelo. Eh, cuando yo tengo una fórmula proposicional, una proposición compuesta de varios conectivos y varias proposiciones simples o genéricas, yo puedo representar esta proposición o esta fórmula proposicional en forma de un circuito, muy similar a lo que se ve en la parte de circuitos en la materia de física, circuitos eléctricos, pero estos son circuitos lógicos. La representación es similar, pero obviamente no estamos hablando de un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, solo hay dos conceptos o ideas muy importantes a la hora de representar estos circuitos lógicos. Vamos a tener el caso que sea serie o paralelo.
Esta es la representación de las proposiciones en serie y esta es la representación de las proposiciones en paralelo. Cuando yo tengo, cuando yo voy a representar en serie, cuando yo tenga conjunción, cuando voy a representar en paralelo, cuando yo tenga disyunción, como aquí. En base a eso se puede representar cualquier fórmula proposicional, ya que si yo tuviese otro tipo de conectivo como la doble implicación o la implicación, eh, yo puedo colocarlo según su definición en términos de estos conectivos, conjunción o disyunción. Otra cosa muy importante es, aquí no estamos mostrando lo que viene a ser la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva simplemente es la negación de esta doble implicación. O sea, prácticamente es como si tuviésemos negación de P si solo si Q. Entonces, por la definición, si yo puedo colocar esta doble implicación como implicación y al mismo tiempo puedo colocar la implicación como conectivos de disyunción y conjunción, y solo me va a quedar la negación, yo puedo aplicar también De Morgan y voy a obtener la proposición equivalente en términos de estos conectivos. Entonces vamos a comenzar con la resolución de algunos ejercicios. Eh, Como ejercicio 1, ¿qué tenemos? Me dice simbolizar, y aquí yo tengo un enunciado. Me dice: el gordo Alberto vive para comer y no come para vivir. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una oración, un enunciado, pero yo puedo decir que esto también es una proposición. Yo puedo decir si de este enunciado si es verdad o falsedad. Entonces, yo aquí puedo identificar dos proposiciones simples o genéricas. Solo me pide simbolizar. Entonces, ¿cuáles son esas dos proposiciones? La proposición P, en la que este sujeto, que es el gordo Alberto, vive para comer. Esa viene a ser una proposición. Y la otra proposición viene a ser que el sujeto come para vivir. Entonces, aquí me dice: el gordo Alberto vive para comer y no come para vivir. Entonces, aquí yo tengo la proposición P y aquí tengo la proposición Q. Ahora, ¿qué tengo aparte de esas proposiciones? Tengo que tener conectivos. ¿Cuáles son estos conectivos? En primer lugar, aquí me dice no come para vivir. Estoy negando la proposición Q. Y por otra parte, aquí me está dando el conectivo de y. Tengo esta proposición y tengo esta otra. Entonces el conectivo viene a ser conjunción. Y según la simbología que nos hemos dado, yo voy a obtener P y no Q. Otro ejemplo. Me dice simbolizar: la decisión dependerá del juicio o la intuición y no de quién pagó más. ¿Cuántas proposiciones puedo identificar aquí? Puedo identificar tres proposiciones simples o genéricas. Una que es: la decisión dependerá del juicio, como dice aquí. Otra que es: la decisión dependerá de la intuición. Y otra que es: la decisión dependerá de quién pagó más. P, Q y R. Ahora yo tengo que identificar los conectivos. En primer lugar, yo voy a tener estas dos proposiciones asociadas: la decisión dependerá del juicio o la decisión dependerá de la intuición. Voy a tener P en disyunción con Q. Y aparte tenemos lo que la continuación del enunciado que me dice y no de quién pagó más. Es lo mismo que aquí teníamos y no come para vivir. Tenemos por este conectivo y ya tenemos la conjunción, y por este no ya tenemos la negación de la siguiente proposición R. Entonces, en resumen, esta proposición o este enunciado se puede simbolizar de la siguiente forma: P en disyunción con Q y eso en conjunción con la negación de R. Ejercicio 3. Me dice determinar por medio de una tabla de valores de verdad si es tautología, contradicción o contingencia. Entonces aquí nosotros ya podemos ver que tenemos una proposición o una fórmula proposicional. Ya no es el caso que teníamos anteriormente, que solo teníamos la tabla de valores de verdad para una sola operación. Aquí yo puedo contabilizar una, dos, tres, cuatro operaciones distintas
y tengo dos, esta P es minúscula. Tengo dos proposiciones simples o genéricas, P y Q. Entonces yo voy a empezar a elaborar mi tabla. Aquí yo ya tengo la tabla conformada. ¿Cómo vamos a empezar a armar la tabla? Primero vamos a representar en este lado izquierdo las proposiciones simples o genéricas que están interviniendo en esta fórmula. En este caso viene a ser P y Q. Y luego vamos a representar la fórmula proposicional de forma tal que podamos desarrollar una tabla bajo esta fila. Entonces yo voy a colocar todas las posibles variaciones que podría tener para realizar mi ejercicio, mi tabla. Entonces yo voy a tener verdad, 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 falsedad, falsedad, verdad, falsedad, falsedad. Siempre para determinar la cantidad total de alternativas que yo voy a tener, se utiliza el valor de 2 elevado a la cantidad de proposiciones simples o genéricas que yo tengo. En este caso tengo 2, entonces es como si tuviese 2 al cuadrado y eso es igual a 4. Por eso tengo yo 4 filas, 1, 2, 3 y 4. Si yo tuviese aquí otra proposición que interviniese aquí como R, yo tendría que elevar 2 al cubo, eso es igual a 8, y yo tendría 8 filas aquí, 8 posibles combinaciones. Entonces, primero voy a colocar las columnas para P y para Q, donde, donde se encuentren, ¿no? Aquí la columna para P la copio aquí, la copio aquí, la copio aquí. Para Q la copio aquí y la copio aquí. Luego, ¿cómo se trabaja? ¿En qué orden tengo que empezar a desarrollar esto? Siempre se desarrolla en orden de adentro hacia afuera. Eh, ¿A qué me refiero con eso de adentro hacia afuera? Primero tenemos que desarrollar este paréntesis, buscar el valor de esta operación, sobre el paréntesis, ese valor lo voy a operar con el valor que está aquí, ya voy a obtener un valor para todo este corchete. Por otra parte voy a hacer lo mismo con este paréntesis, voy a tener un valor de verdad y finalmente voy a asociar el valor de este corchete con el valor de este paréntesis mediante este conectivo. Entonces, en primer lugar vamos a negar las proposiciones. Solo van a cambiar el valor de verdad a su contrario cuando tenga la negación. Voy a negar P, voy a negar Q. Aquí lo dejo como está. Luego, vamos a trabajar primero el paréntesis. ¿Con qué columnas voy a trabajar? No voy a trabajar con estas que tenía originalmente, de P y Q. Voy a trabajar con las que ya he negado, ya he realizado la operación de negación. Con esas voy a trabajar. Entonces yo voy a operar esta columna con esta otra mediante el conectivo que es la conjunción y me va a dar esta columna de resultados. Ustedes pueden evidenciar. Falso y falso me da falso. Falso y verdad me da falso. Verdad y falso me da falso. Y verdad me va a dar verdad. Eso tienen que repasarlo de las tablas de verdad de cada operación que hemos detallado anteriormente. Luego, ¿qué voy a hacer? Tengo que hallar el valor de verdad de este corchete. Voy a operar esta columna que es el resultado del paréntesis con esta proposición P. Entonces, ¿qué conectivo va a permitir hacer eso? La implicación. Entonces opero esta columna con esta otra mediante la implicación me va a dar verdad, verdad, verdad y falsedad. Como ustedes pueden ver, si yo tengo la única posibilidad de que me salga falsedad para la implicación es cuando yo tengo primero verdad y segunda posición es falsedad. Verdad, entonces falsedad, eso me va a dar falsedad. Y como pueden ver aquí, la única fila que está con falsedad es aquella en la que primero tenía verdad y luego falsedad. Entonces esta viene a ser la columna resultado del corchete. Ahora, para este paréntesis yo tengo que hallar la columna resultado. Simplemente voy a operar la columna de P con la columna de Q mediante este conectivo y me va a dar esta columna. Verdad, falsedad, falsedad, falsedad. Finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo opero este corchete con este paréntesis. Busco el resultado del corchete, que es esta columna. Busco el resultado del paréntesis, que es esta otra columna. Y si yo asocio estas dos columnas mediante la disyunción, voy a obtener lo siguiente. Voy a tener verdad, verdad, verdad y falsedad. Entonces,
esta columna viene a ser la columna resultado de esta proposición. Esto es lo que realmente nos interesa para determinar si es tautología, contradicción o contingencia. Y si recordamos las definiciones de estos términos, yo voy a poder evidenciar que esto se trata de una contingencia. ¿Por qué? No puede ser tautología porque no todos los valores son verdad. No puede ser contradicción porque no todos los valores son falsedad. Tiene que ser contingencia porque yo cuento por igual valores verdaderos y valores falsos.